¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la poesía catuliana en este segundo video dedicado a este autor. La idea es hacer un recorrido por algunos poemas que están incluidos dentro de lo que se conoce como las nugae, ¿no? Estos poemas que en apariencia son nimiedades, pero justamente esa es la apariencia, la estructura de superficie, si se quiere, de este tipo de composiciones. En el video anterior, dedicado a Catulo, habíamos hecho una introducción acerca de las características de la cultura helenística, cultura que se desarrolla hacia finales del siglo IV y siglo III en esta Grecia ya este, traspasada o desbordada de sus límites en virtud de las campañas emprendidas por Alejandro Magno. Y habíamos analizado cómo esa circunstancia o ese proceso histórico vinculado con las campañas de conquista de Alejandro habían repercutido en una manera de entender el mundo, ¿sí? Una nueva cosmovisión helenística que a su vez se traducía en, una manera particular de hacer poesía, que es esta poesía de carácter helenístico, una poesía, si se quiere, culta o refinada en términos de eh, la erudición que supone su elaboración. Y en el otro aspecto que hemos visto, esta consecuencia o este efecto de la cosmovisión helenística en términos filosóficos, tiene que ver justamente con el surgimiento de escuelas filosóficas vinculadas con este repliegue a la propia physis del sujeto, ¿no? Hacia la propia naturaleza. Van a ver que esto también va a reaparecer en el siguiente video cuando trabajemos con Séneca. El estoicismo es claramente la filosofía que cala hondo en la mentalidad romana. Habíamos hecho ese recorrido, habíamos hablado acerca de las condiciones políticas de esta Roma tardorrepublicana, en la cual, desde el punto de vista del establishment, digamos, que administra el poder en la República, me refiero a la clase dirigencial, hay una crisis en la República tardía vinculada con los mores maiorum. Y en virtud de eso, una opción cultural y una práctica cultural vinculada con el otium, ¿sí? Alejado justamente de los negotia pública. Habíamos hecho también una consideración acerca de estas dos palabras, otium, negotium. Menciono todo esto porque va a reaparecer en los poemas que vamos a comentar ahora. Habíamos entonces caracterizado los poetas de Novi en tanto poetas neotéricos que recuperaban la tradición helenística y esa estética de lo leptos, de la sutileza en la elaboración de la forma poética. Y en relación con eso, y vinculado también con el otium, esta cuestión vinculada con los códigos de la sexualidad, de las prácticas de la sexualidad en la antigüedad y cómo eso también se reflejaba en una especificidad del léxico sexual o del léxico de la sexualidad en latín. Y ya dentro del corpus catuliano, además de la estructura de todo el corpus, nosotros nos vamos a concentrar en los poemas polimétricos, también tienen los Carmina Docta y los epigramas, por supuesto. Vamos a concentrarnos en unos poemas que pertenecen a distintos avatares del ciclo de Lesbia. Al comienzo vimos el Carmen I, el primer poema, este poema de carácter programático, que prescribe un modo de leer el conjunto del poemario, ¿sí? Es un poema eminentemente metaliterario o metapoético, por cuanto aparecen claramente lexemas que tienen esa tesitura. De hecho, aparece claramente en posición evidenciada, como habíamos visto la otra vez, la palabra nugas, ¿sí? Nuga nugae significa nimiedad, bagatela, frivolidad, también se puede traducir. ¿Qué son estos poemas que estamos leyendo en esta oportunidad? Vamos a empezar con los poemas 2 y 3. Pero antes de eso, aclaremos una vez más, como figura allí en la diapositiva, que estas nugae no son
en sentido estricto, poemas menores o insignificantes en términos de la calidad literaria. Son nugae, como el propio Catulo los denomina, en virtud de esta apariencia, ¿sí? Porque parecen poemas más bien de ocasión, que tienen una liviandad o una ligereza que hacen suponer que no hay nada importante en cuanto al contenido. Ocurre que lo importante tiene que ver con la forma, ¿sí? Fíjense el privilegio de la forma, incluso si uno quiere, por sobre el contenido. Y en términos de forma, no porque la forma no condiciona el contenido, ¿no? Pero en términos de forma, lo que se evidencia claramente en estos poemas es un doble movimiento de relaciones de inter e intratextualidad. Estas relaciones tienen que ver por un lado, con la reapropiación que hace Catulo de toda la literatura griega, toda es un poco exagerado, de buena parte de la literatura griega, en primer término de, justamente como decíamos recién, la literatura helenística del período helenístico, Calímaco, Teócrito, Apolonio de Rodas, incluso la antología palatina que comprende una serie de epigramas con los cuales Catulo trabaja, que es decir, son materiales literarios que el poeta tiene a disposición. Este poeta dedicado al ocio, apartado de la vida pública, esta noción de la poesía como opción de vida, es un poeta que dispone de ciertos materiales literarios para reelaborarlos en virtud de su propia poesía, de su propia praxis poética. No solo Catulo va a recuperar, decíamos, esta literatura helenística, sino que también se va a ir más atrás en el tiempo y va a ir a la lírica arcaica griega. Va a ir, por ejemplo, a recuperar a una figura como Safo de Lesbos. Es decir, hay un trabajo intertextual hacia atrás en el tiempo, pero incluso hacia adelante. Es que ese no sería un trabajo de Catulo en sí mismo. Pero es interesante pensar las relaciones de intertextualidad en ese doble movimiento hacia atrás y hacia adelante, por la cantidad de poetas que después recuperan a Catulo. Y en estos poemas 2 y 3, por el tono jocoso y sexual que aparece claramente en la superficie del texto, las relaciones con Ovidio por un lado y con Marcial por el otro, poetas del periodo augustal e imperial respectivamente, son ostensibles. Pero a su vez, decía eso por un lado, y por el otro, en el caso de Catulo, no solamente hay relaciones de intertextualidad con la literatura griega, sino que además hay una relación muy cuidada, muy trabada al interior del propio corpus catuliano, por cuanto los distintos poemas se remiten entre sí a través de alusiones sutilmente construidas. Y por eso hablamos de relaciones de intratextualidad. Es decir, aparece esta concepción que tiene una raigambre antigua muy profunda y que tiene que ver con esta concepción, decíamos, de los antiguos en términos de que un texto es efectivamente un tejido. ¿Sí? Como la propia etimología de la palabra lo denota, el texto es un tejido en tanto y en cuanto cada una de sus partes está interrelacionada con la otra. Y si tomamos esta idea y la proyectamos al comienzo de este poemario de Catulo, los Carmina 2 y 3 forman un díptico, claramente. Hay una serie de recurrencias lexicales que vamos ahora nosotros a reconocer que postulan esta unidad en términos de forma. Son dos poemas, el 2 y el 3, son dos poemas dedicados al pássaro, famoso gorrión o pájaro, según la traducción. Y esta es una frase que ya tiene una larga tradición en la literatura latina, passer delicia mea de puellae. ¿Sí? El gorrión, ¿sí? Gorrión, pájaro, delicias de mi amada. Esto aparece aparece recuperado claramente por Ovidio, por Marcial, insisto, hay una línea de sentido
que atraviesa distintas épocas a partir de estos dos poemas de Catulo. Bueno, los leemos y comentamos. Gorrión, delicias de mi amada, con quien suele jugar, a quien tiene en su regazo, a quien suele dar la punta de su dedo cuando lo desea, e impulsarlo a que le dé agudos mordiscos. Cuando encendida por mi deseo, le agrada entregarse a no sé qué juego. Entonces, cuando el profundo ardor se calma, su dolor, creo, tiene consuelo. Ojalá pudiera jugar contigo como lo hace ella y aliviar las tristes penas del alma. Bien, fíjense que es un poema que empieza con la invocación del Passer y aparece la idea del ludus. Noten que el verbo ludere se repite en la misma posición del verso, en el verso 2 y en el penúltimo. Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 2 y en el 9 aparece, ¿sí?, esta recurrencia del término ludere, el verbo ludo, obviamente vinculado con el sustantivo ludus. Fíjense, ¿por qué lo subrayo? Lo subrayo porque justamente hay una clave lúdica que atraviesa este segundo poema y a mi modo de ver permite interpretar el 3 también. Un poema 3 más complejo, más extenso, con otra elaboración, pero que en virtud de esta recurrencia léxica, es más que léxica, es toda una frase, porque esto del Passer de Licia Emea de Puela reaparece en el verso cuarto, ¿sí?, del Carmen 3. Es como si el poema 2 estuviese contenido en el tercero, ¿sí? Entonces me parece que es importante en términos de estas relaciones de intratextualidad a las que hacíamos referencia. Tenemos entonces la invocación al Passer en este poema 2 y, bueno, se pueden imaginar ustedes que hay una cantidad de interpretaciones acerca del Passer. La más difundida, la más extendida, tiene que ver con el falo, ¿sí? Identificar el pájaro con esa valencia sexual, con lo cual hay ciertos testimonios en la antología palatina que estarían habilitando esta lectura. Ocurre que hay algunos autores que consideran que si estuviese activada esa valencia sexual del Passer, todo el poema debería tener el mismo tenor, la misma tesitura. Y cuando leemos el poema 3, aparecen algunas zonas de tensión que parecerían indicar que, bueno, el Passer en este caso no estaría habilitando esa lectura en clave sexual o en clave erótica. A mi modo de ver, estos dos poemas, sobre todo el tercero, están caracterizados por un contraste de registros y hay una inestabilidad en ese sentido. Fíjense lo que dice el ego poético en el Carmen 3. Lloren, oh Cupidos y Venus, y cuantos hay de hombres sensibles a Venus. Este es un neologismo, ¿no? Venustiorum. Fíjense que está la raíz de Venus, ¿sí?, acá contenida. El gorrión de mi amada ha muerto. El gorrión, delicias de mi amada, a quien ella amaba más que a sus propios ojos. Pues era dulce como la miel y conocía a su amada, a su dueña tan bien como una niña. Pues era dulce como la miel y conocía a su dueña tan bien como una niña a su madre, y de su regazo no se apartaba, sino que dando saltos de un lado a otro, a su única señora constantemente piaba. Ese pipiabat muy onomatopéyico, ¿no? Ahora va por un camino tenebroso, hacia allí de donde dicen nadie regresa. Pero que les vaya mal, malvadas tinieblas del orco, que devoran todas las cosas bellas, tan bello pájaro me quitaron. Oh desdicha, oh pobrecito pájaro, por tu causa ahora los ojitos de mi amada llorando hinchaditos, enrojecen. A ver,
¿Por qué aparece acá una cuestión que, digo yo, genera un contraste de registros? Porque si bien la apelación a Venus y Cupido claramente es una apelación o una invocación en términos eróticos, Venus es la diosa del amor, Cupido es el hijo de Venus, o uno de los hijos de Venus, esta cuestión también del plural llama la atención, ¿sí? Llama la atención, en realidad hay testimonios de estos vocativos en plural. Calímaco ya da cuenta de este uso en el Jambo décimo. Pero bueno, una primera interpretación, digo, con la invocación a los cupidos y a las Venus, y cuantos hay de hombres sensibles a Venus, porque en este Venus Theorum hay una figura etimológica vinculada con Véneres, ¿sí? Ustedes saben que Venus se enuncia Venus Veneris, o sea que Veneres es el acusativo plural, el vocativo plural, perdón. La misma raíz está en Venus Theorum, ¿sí? Cuando hay palabras distintas, pero con una misma raíz, eso se llama figura etimológica. Entonces, el comienzo en esta invocación, esta exclamación, contiene una figura etimológica que tiene que ver con lo sensual, que tiene que ver con lo erótico. Y entonces, a partir de allí, uno puede proyectar ciertos sentidos a este passer. Passer que entre paréntesis está en anáfora, ¿sí? Se repite la misma palabra al comienzo del verso, y estos mismos dos versos tienen una misma palabra al final, que es puelae, ¿sí? Que la puela dentro del código erótico es el objeto de deseo, es la amada. Por eso acá Lía Galán traduce puela por amada y no por muchacha, quiero decir. Entonces me parece importante esta repetición, ¿no? Y puela, que queda al final del verso, en repetición, constituye otra figura retórica que es la epífora. Si acá tenemos una anáfora, acá tenemos una epífora. Y cuando se combina anáfora más epífora, se dan simultáneamente, tenemos la figura llamada complexio, que es lo que ocurre en estos dos versos, el 3 y el 4. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? A esta primera valencia erótica del gorrión o del pájaro, entendido como el falo, empieza a entrar en tensión o en contradicción con una palabra como orqui, el orco, ¿no? Hay una cantidad de sentidos, las tinieblas, esta fórmula o factum male, ¿sí? Que es una fórmula que tiene una connotación como, digamos, tiene una connotación hasta, si se quiere, vamos a decir, jurídica, ¿no? Porque este factum male es una forma que solía, una fórmula, mejor dicho, que solía encabezar los edictos del pretor, ¿sí? Aparece, de hecho, esta misma fórmula en una comedia de Plauto, por ejemplo, que está parodiando el lenguaje formular. Quiero decir, hay una cantidad de registros en este poema que entran en contradicción. Y eso me parece relevante subrayarlo para pensar que una lectura no tiene por qué invalidar la otra. Esto quiero decir. Me parece interesante la ruptura que genera esta última parte del poema en términos de las referencias a las distintas partes del cuerpo, ¿no? Los ojitos, estos ojitos hinchaditos, ¿no? Turgiduli. Esto de mirar que aparecen en otros poemas también, ¿eh? Mirar de reojo, la lengua malvada, morder los labios, la flor arada, la nariz, ¿sí? Hay una cantidad de referencias a distintas partes del cuerpo que se pueden recuperar en otros poemas
que aparecen, por ejemplo, en el 3, en el 5, en el 7, estoy recuperando esos poemas, el 8. Quiero decir, estas recurrencias aparecen y conectan los distintos poemas. También hay que decir que justamente la interpretación del Pásar en términos del órgano sexual masculino tiene que ver con la recodificación que hace el propio Marcial en clave erótica de los poemas de Catulo. Ahí se ve como claramente el Pásar hace alusión al falo y eso quizás haya incidido en las lecturas posteriores que se han hecho de estos dos poemas. Mi interpretación, que no es ninguna verdad, es una de las tantas, es que estos distintos registros que coexisten en el poema lo que generan es una inestabilidad semántica, pero que no hay un sentido que prime sobre el otro o uno que obtura el otro. Hay, digamos, una coexistencia inestable, si se quiere, en términos de la construcción del sentido. Bien. Bueno, después revisen, ¿no? Estas conexiones léxicas con las distintas partes del cuerpo en otros poemas, ¿sí? En el 5, en el 8, en el 11, y ahí van a encontrar más relaciones. Y esto de las delicias de mi amada, esto de deliquia mea de puela, en el 6 aparece delicias tuas. Hay un delicias tuas, ¿sí? Tus delicias. Fíjense ahí que en qué otro tono aparece la misma expresión en el propio Catulo. Bueno, el poema 5 es un poema muy conocido que ha tenido francamente una extensa trayectoria, me refiero a que ha sido muy leído. Es el famoso Vivamos y amemos lesbia mía, ¿sí? En todos los poemas del ciclo de Lesbia, no necesariamente aparece lesbia mencionada como tal. Acá sí, pero no en todos, ¿sí? El ciclo de Lesbia es casi como una microficción, o no tan micro, una ficción poética o una ficción en clave poética de los avatares amorosos entre un ego poético y una lesbia a la que invoca, a la cual ama fervientemente, como vamos a ver en este poema, que es un canto a la hipérbole, y finalmente va a renunciar a ese amor, a la renunciatio amoris, más adelante cuando clausura justamente el vínculo con Lesbia. Porque si algo se verifica a lo largo de todo el poemario de Catulo es que este ego poético es ciertamente inestable. Bueno, dice, vivamos y amemos, lesbia mía, y los rumores de los ancianos más severos, todos nos importen un bledo. Los soles pueden morir y regresar. Nosotros, una vez que muera nuestra breve luz, deberemos dormir una única noche perpetua. Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego otros 100, luego aún otros 1000, luego 100. Luego, cuando muchos miles hayamos hecho, perderemos la cuenta para no saberla, o para que ningún malvado pueda dañarnos cuando sepa que no son tantos besos. Bueno, hay varios aspectos acá para decir, un poema, insisto, muy analizado. Noten el comienzo de dos verbos en subjuntivo, son dos subjuntivos exhortativos que encierran todo el contenido del verso. Cada uno de estos versos se ubica en los extremos, de estos verbos se ubica en los extremos del verso para encerrar el contenido de esa línea. Vivamos y amemos. Una traducción que podría respetar más el orden de las palabras es vivamos, lesbia mía y amemos. Eso se podría respetar perfectamente, ¿sí? Trasladando esto acá, esta traducción de Lía Galán, ¿sí? Me tomo un atrevimiento de sugerir una modificación para mostrar cómo se puede, en algunos casos, respetar el orden de las palabras, que, como ustedes saben, en poesía es muy importante. Hay otras traducciones que traducen en prosa,
¿sí? Tengan en cuenta eso. Eso tiene que ver con, bueno, que la métrica latina no se puede reproducir al castellano, claramente. O al menos no una reproducción en un sentido 1 a 1. Fíjense acá, es interesante la palabra que aparece acá, y por algo aparece como palabra final del verso, en posición evidenciada, asis, ¿no? Los rumores de los ancianos más severos, todos nos importen un bledo. ¿Sí? Literalmente dice, todos los estimemos en un as. ¿Sí? Un as es la moneda. O sea, un as es nada. Digo, cómo ya empieza a anticipar el registro hiperbólico. Porque la hipérbole se va a dar claramente en la tirada de versos vinculada con los vasia, con los besos. ¿Sí? Es la primera ocurrencia que nosotros tenemos de esta palabra, vasia. Es una palabra muy productiva en las lenguas que derivan del latín. Bueno, tenemos la palabra beso en castellano, deriva de aquí mismo, y en italiano también. Tenemos una palabra que deriva de aquí. Pero digo porque en latín las palabras más frecuentes hasta este momento para hacer referencia al beso no es precisamente los besos en términos de vasia, ¿sí? Está osculum, por ejemplo, ¿sí? Es una palabra muy frecuente. Bien. Entonces, la clave hiperbólica, ¿sí? O este registro hiperbólico ya está de alguna manera anticipado, creo yo, en los primeros versos, cuando habla de estimar en un as, en nada. Los rumores de los ancianos más severos. ¿Sí? Esto es senum severiorum. Acá también hay un posicionamiento del ego poético respecto de los mores maiorum, ¿no? Entonces después dame 1000 besos, ¿sí? Y empieza una delicada trabazón de, por un lado, aliteración en D, da, dein, de, dein secunda, ¿sí? Que sigue, y al mismo tiempo una anáfora de todas estas palabras, anáfora al principio del verso y al principio de cada cláusula, ¿sí? Hay una saturación del sentido, una hipérbole en términos de la manifestación o la expresión del beso, no solo por la repetición y el uso de los numerales, ¿no? De la cantidad, sino por las repeticiones de palabras en posición inicial del verso o en posición inicial de la cláusula y la repetición del mismo sonido, ¿sí? En este caso, la literación en la dental. Eso me parece interesante. Bien, y llegamos finalmente al poema 51, poema que uno de los poemas más hermosos, sin lugar a dudas, de los poemas breves de Catulo, que como ustedes saben es una reelaboración del fragmento 35 de Safo. Digo fragmento porque todo lo que es Safo, toda la lírica arcaica la conservamos en estado fragmentario. Lo que ustedes ven entre paréntesis, LP, es el modo como se indica quiénes son los editores, digamos, LP es Lovell Page, son los editores de la lírica griega arcaica, o uno de los editores, y proponen una numeración de los poemas. Entonces, según la numeración de Lovell Page, este es el fragmento 35 de Safo. Otros editores numeran de un modo distinto. Porque, bueno, imagínense que hay toda una discusión acerca de la fijación y constitución del texto, el ordenamiento de la antología, en fin. Bueno, acá lo que tenemos es una reelaboración, pero insisto que no es una traducción, es una recreación, digamos, que tiene que ver, una recreación a la romana, ¿sí? Digo porque a este poema, Catulo le agrega una última estrofa que hace que todo cambie bastante, ¿no?
Bien, digamos el poema de Safo, si les parece, para ver después qué es lo que hace Catulo. Me parece, faine taimoi, acá tienen el griego para poder ir rastreando algunas palabras, me parece que aquel es igual a los dioses. El hombre que se sienta frente a ti y cerca mientras hablas dulcemente escucha. Y también mientras ríes deseable, lo cual hizo saltar mi corazón dentro del pecho. Pues si hacia ti un instante miro, hablar no me es posible. Mi lengua se hace trizas en silencio, y un fuego sutil corre debajo de mi piel. Con los ojos nada veo, zumban mis oídos. Me baja un sudor frío y un temblor me agarra toda. Y verde más que hierba estoy, que necesito ya morir, me parece. Bueno, acá en este paisan se ve el femenino singular que delata el género de este ego, de este yo lírico femenino, ¿no? Claramente en este poema de Safo hay un triángulo, ¿sí? Está el objeto de deseo de este yo lírico y está este, este varón, ¿no? Este Onar que aparece acá mencionado. Está este varón, este hombre, digo varón porque, a ver, acá quienes hayan visto algo de griego o hayan cursado los niveles de griego, por ahí no reconocen las formas, porque hay muchos eolismos en Safo. Ustedes saben que el griego clásico que se estudia es el griego ático, pero hay distintas variedades dialectales. Entre ellas, una es la variedad eólica, variedad dialectal en la que escribe Safo. Eh, bueno, la palabra acá es aner, a esto me refiero. Bueno, no importa todo esto que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que en este triángulo amoroso que construye Safo, lo que se da es una relación, por un lado, o un deseo homoerótico de una mujer respecto de otra, y está este tercero en discordia, aquel que es igual a los dioses, el hombre que se sienta frente a ti, ¿no? Esta escena que aparece configurada desde la primera estrofa, genera, me parece interesante la cuestión de la risa, ¿no? Cómo lo risible tiene que ver con lo erótico. Esto acá lo pueden vincular con un texto de Bataille, ¿sí? El erotismo, aparece ahí una vinculación entre lo erótico y lo risible, que me parece un principio explicativo interesante para explorar. Digo, dada esta configuración escénica inicial, lo que vemos después en el resto de las estrofas es el impacto en el cuerpo, ¿sí? La manifestación somática de ese deseo que se enciende en este yo poético, que se identifica con el género femenino y no puede hablar, ¿no? Aparece el tópico de lo inefable. Hablar no me es posible. Mi lengua se hace trizas en silencio y un fuego sutil corre debajo de mi piel. Con los ojos nada veo, zumban mis oídos. Fíjense que hay un congelamiento, una anulación, una parálisis de la experimentación sensorial en virtud de la intensidad que provoca este deseo experimentado por el yo poético. También me parece muy significativo el hecho de que el poema empiece con fainetai y termine con fainemai, ¿sí? Hay una suerte de composición, si se quiere, anular en ese sentido, ¿no? ¿Qué hace Catulo con todo esto? Bueno, ile, ¿no? Así como acá teníamos kenos, que es el pronombre aquel, ile, ¿no?
Aquel me parece ser semejante a un dios. Aquel, si es lícito, faz. Me parece superar a los dioses. Quien sentado sin cesar frente a ti te contempla y te admira. A ti que ríes dulcemente, o mientras te ríes dulcemente, lo cual a mí, quod, mí, desdichado, mísero, me arrebato todos los sentidos. Me arrebata, perdón, hay una rata acá. Lo cual a mí, desdichado, me arrebata todos los sentidos. Pues apenas te miré lesbia, nada me queda. Literalmente dice, nada hay por encima de mí. Pero podemos decir, nada me queda. Acá hay una laguna textual. Por eso los puntos, estas cruques, digamos. Pero la lengua se me entumece. Lingua sed torpet. Una tenue llama se infiltra o se desliza bajo mis articulaciones. Tenuis flama, una tenue llama, se infiltra, ¿sí? Se desliza bajo, de manat, sub artus, bajo mis articulaciones o mis miembros. Sonito suopte tintinant aures geminae. Los oídos me tintinean, tintinant, con su sonido. Las luces me son cubiertas por una doble noche. Las luces o los ojos, ¿no? El ocio catulo, otium catule, te estorba o te resulta molesto. Por el ocio te exaltas y te perturbas demasiado. El ocio ya antes perdió no solo reyes, sino también ricas ciudades. Bueno, claramente la última estrofa es la romanización de este poema, porque aparece el otium, que ya hemos hablado bastante sobre eso, aparece este elemento cultural en el poema. Tanto aparece que hay anáfora y políptoton, ¿sí? La misma palabra otium como sujeto, ¿sí? Y acá otio como complemento común circunstancial de causa en ablativo, ¿no? Está en nominativo y en ablativo, quiero decir. Cambia de caso, políptoton. Es una figura retórica, el políptoton, que tiene que ver con una recurrencia léxica, pero con diferencia, con distinta desinencia, con variedad de caso. Pero se repite la palabra en primera posición, esto es significativo, ¿sí? O sea que arriba de la anáfora hay un políptoton. Ahora, me parece algo muy interesante que ocurre en este poema, esta es una interpretación personal. Subrayo esto de faz, si es lícito, es una frase también formulaica en latín, pero faz es un término vinculado con lo divino, ¿sí? Y, bueno, justamente aparece Deo, Divos, ¿sí? Hay toda una primera, un primer campo semántico vinculado con lo divino. Pero es interesante cómo eso también aparece, Theo y Sin, ¿sí? Los dioses, igual a los dioses, Isos, Theo y Sin, aparece en el fragmento de Safo, pero acá está también romanizado, porque Sifas est, que es una expresión formulaica y que tiene una raíz vinculada con lo divino, es una expresión formulaica romana. Y la etimología a la que hago referencia es latina, por eso digo que esta conciencia del lenguaje de Catulo me parece que es muy, muy importante. Y lo último que quiero decir es que en esta laguna textual, es decir, los manuscritos no se lee qué es lo que dice después de este verso séptimo, me parece elocuente la laguna, porque justamente es la materialización o la realización textual de lo que dice después, lingua sed torpet, pero la lengua se entumece.
decir, la manifestación somática producto de la experimentación de ese deseo tan hondo, que Catulo lo relabora en términos de esta ficción erótica con Lesbia, la manifestación somática hace que no pueda ni hablar. Tanto es que no puede hablar que el texto genera este vacío, ¿no? Por eso considero que no tiene mucho sentido pensar qué es lo que dice el texto ahí, o reponer, o buscar algún suplemento para reponer esa laguna textual, porque la laguna lo que está haciendo en última instancia es expresar, manifestar materialmente, textualmente, esa consecuencia en el lenguaje, ¿sí? Esa consecuencia de la pasión amorosa, esa consecuencia en el cuerpo que hace que ya nada pueda decirse. Bueno, hasta acá.